Bueno, son 10:05, así que creo que empezamos. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia. Gracias por acudir a esta convocatoria realizada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Cartocrítica, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Mexicana y la Fundación Heinrich Böll. En este caso, agradezco también yo a las organizaciones el que me hayan invitado a moderar esta mesa. Bueno, estamos aquí para escuchar, para ver la presentación que hace Cartocrítica sobre el análisis de la deforestación y gestión forestal del Tren Maya. En esta ocasión, Manuel Llano, que es comunicólogo y antropólogo especializado en defensa del territorio, conservación de la biodiversidad y sistemas de información geográfica, ha trabajado en diversos proyectos de conservación en México y Centroamérica, promueve la transparencia y el acceso público a la información geográfica para una gestión integral del territorio, es director de Cartocrítica, investigación, mapas y datos para la sociedad civil, y con quien hemos estado, ya lo conocen ustedes, mucho en temas justamente de ver el territorio desde la minería, el agua, en fin, y ahora pues se asomó a la península de Yucatán. Entonces yo les dejo a Manuel, ya después les presentaré a Sergio y a Viri que nos harán unos análisis y comentarios. Adelante, Manuel. Muchísimas gracias y bueno, como siempre me da muchísimo gusto poder compartir con todas y todos ustedes. Me da mucho gusto ver, no las caras, pero los nombres conocidos y las personas nuevas también, por supuesto. Y bueno, pues sin más, contarles sobre lo que nos dedicamos un par de meses a revisar qué estaba ocurriendo en materia de gestión forestal con respecto de uno de los proyectos emblemáticos de este gobierno, que es el Tren Maya. Y bueno, sin más, voy a comenzar a compartir mi pantalla para poderles mostrar los datos que tenemos por aquí. En realidad decirles que, bueno, todo esto se trata de los datos y los datos van acompañados de una herramienta, un mapa en línea, y que ya está público y que ahora mismo les platicamos más sobre él, donde pues buena parte de todo lo que les contemos aquí, ustedes lo van a poder recrear u observar directamente sin error o sin posibilidad de errores o de fallas o de malos entendidos, pues va a estar por ahí disponible. Bueno, hicimos una revisión de la deforestación y la gestión forestal. Ahorita les explico por qué decimos estos dos elementos, actualizado hasta junio de 2023. Esto significa que revisamos con imágenes de satélite actualizadas todas a lo largo del trazo del tren hasta junio de 2023 y hacia atrás las afectaciones a la cobertura forestal que está teniendo el tren. Bueno, como les decía, pues bueno, sí, el Tren Maya ha sido polémico por muchos elementos, ¿no? Biodiversidad, acuífero, el suelo kárstico, por supuesto, la red de cuevas y cenotes, el mismo modelo económico y de desarrollo, o inclusive las potenciales o afectaciones al modo de vida tradicional de pueblos originarios. El tema del Tren Maya, pues da para muchísimo. Sin embargo, pues nos vamos a concentrar en esta conferencia solo en un tema que es la gestión forestal, ¿no? Porque son los datos y porque el tema da para mucho. Y en este sentido, pues lo que estamos evaluando es cómo ha estado operando Fonatur y sus constructores. Y los datos que encontramos, pues no son muy buenos, que digamos. Vamos a ver qué hay. En este mapa, que ya está público al día de hoy, en este momento, pueden entrar en trenmaya.cartocritica.org.mx, pueden identificarse, entre otras cosas, 10.831 hectáreas que están siendo ocupadas por el tren. De estas, 6.659 hectáreas que han sido deforestadas, se pueden ver, se puede acercar en el mapa y ver una a una. Se pueden ver 18 autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales que ha obtenido Fonatur. Son muchas, son pocas, ahorita lo vamos a ver. Podemos ver las 8 manifestaciones de impacto ambiental que hemos encontrado que tiene el proyecto.
así como la cobertura del uso de suelo y vegetación, la que era en 2018, para que no sea nuestra opinión o viendo una imagen de satélite decir, ah, mira, aquí parece que verdecito, para mí que sí es selva. Bueno, pues para no hacer eso, estamos aquí utilizando una cobertura de Conavio del 2018 de alta resolución para decirnos qué tipo de vegetación es la que ocurría en esta región. Y finalmente, imágenes de satélite de 3 fechas, noviembre del 2018 y mayo y junio de este año. Ahorita les platico por qué también mayo. Y bueno, ¿cómo entramos a evaluar la gestión forestal del Tren Maya? Pues para saber esto es necesario primero determinar el área ocupada directamente por el tren. ¿A qué nos referimos con esto? Trazo de las vías, estaciones, paraderos, electrificación, bancos de material, patios de maquinaria, carros de acceso, entre otros elementos. Todo esto es a lo que nosotros nos estamos refiriendo como el área ocupada directamente por el tren. ¿A qué no nos estamos refiriendo y que está quedando fuera? Por ejemplo, la especulación inmobiliaria, todo el crecimiento urbano, el crecimiento hotelero, ¿no? Todos estos elementos, entre muchos otros, que son directamente asociados al tren, pero no producidos directamente por Fonatur, pues no los estamos tomando en cuenta para esta evaluación, ¿no? O sea, no es lo único que ocurre, es un proyecto detonante que conforme avanza, pues genera mucho dinamismo en el mercado de tierras, en las construcciones, en los caminos, en muchísimos temas. Pero aquí solo queremos evaluar lo que está directamente bajo el control de Fonatur. Y bueno, una vez que ya tenemos determinada esta área ocupada, nos vamos al segundo paso, que es determinar qué tipo de cobertura de suelo existía antes del tren, ¿no? Antes de que empezara la obra, ¿qué había ahí? Pueden ser selvas, puede ser agricultura, pastizales, zonas urbanas, etcétera, ¿no? Y 3, finalmente, calificar a esta deforestación. Por esto nos referimos, en el caso de las selvas, queremos evaluar si está o no incluida esta deforestación dentro de una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Vemos, por ejemplo, aquí el municipio de Lázaro Cárdenas, bueno, esta región. En el mapa, en el sitio web, pueden ver toda la península, cada metro del tren se puede ver. Pero aquí, para ejemplificar, vamos a tomar esto. Esta es una imagen de noviembre del 2018. En junio de 2023, esta misma región, vemos que ya cambió, ¿no? Junio de 2023, noviembre del 2018. Todo esto, todo este trazo, y que vemos ahora en encerrado en este recuadrito azul, es lo que nosotros hemos identificado como el área ocupada por el tren, ¿no? Y pasamos de esto a esta deforestación y finalmente identificamos esto como área ocupada por el tren. Vemos la cobertura del suelo en el 2018. ¿Cómo estaba la vegetación o el uso del suelo? Pues tenemos todo este morado, que es, por ejemplo, una selva baja y mediana, este café, que es suelo urbano construido, tenemos por ahí algunos pastizales, algunas agricultura, bueno, la distinta vegetación de la zona. Y lo vemos esto mismo, cómo era la vegetación en el 2018, y ahora ponemos encima y cómo está el área ocupada por el tren. Esto nos permite, si todavía le agregamos una capa más, que son las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Este es el nombre del trámite, ¿no? Cuando cualquiera de nosotros queremos deforestar, cambiar el uso del suelo forestal, quitar un bosque, deforestar, con la autorización de Semarnat, requerimos este tipo de permiso, el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Para abreviarlo, nos referimos a él como el CUSTF, ¿no? Para abreviarlo por escrito. Entonces, aquí tenemos estas poligonales que vemos aquí en este color rosa, y son las áreas que están autorizadas por Semarnat hacia Fonatur para poder deforestar, ¿no? Y vemos que la deforestación, desde luego, es mucho mayor, que va más allá de los permisos. Fonatur sí tiene algunos permisos, pero no los suficientes. Y bueno, y cosa aparte, si vemos las fechas, ¿se otorgaron antes o se otorgaron después? Pero bueno, si analizamos ahora con esto, podemos llegar a esta clasificación, a este análisis de la deforestación, que lo hemos puesto en estas categorías. En gris, aquellas regiones sin cobertura forestal previa, ¿no? Antes era otro tipo de suelo que no, distinto de bosque o selva, ¿no? Y no es materia de este análisis. En rojo, la deforestación sin autorización de Semarnat.
En amarillo, aquella deforestación que sí cuenta con autorización de Semarnat, ¿no? Es donde están los permisos de cambio de uso de suelo. Y en este color verde, que ahorita en este ejemplo no hay ninguno, pero más adelantito vamos a ver algunos ejemplos, está lo que hemos denominado presunta deforestación ilegal y desacato. Y surgen las dudas y me adelanto a ellas y podremos abundar más en la conferencia. ¿Cuál es la distinción entre la deforestación sin autorización y la deforestación ilegal? Yo sé que quedan ahorita esas dudas, más adelantito creo que las podemos resolver bien. Y vemos todo el mapa. Todo el mapa, ahora estamos viendo aquí el área ocupada hasta junio de 2023. Tenemos identificado 10.800 hectáreas, como ya les decía, ¿no? No todo es deforestación, solo el 61%. Pero bueno, aquí está dentro del mapa, podemos verlo todo, podemos ver los tramos. El tramo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 norte, el 5 sur, el 6 y el 7. Y dentro de esto podemos ver también las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, vuelven a ser estas moraditas, ¿no? Aquí está un poco exagerado en esta visión del mapa, por la escala, las manchitas rosas se ven muy grandes, cuando te acercas son mucho más pequeñitas, y en el mapa, bueno, se puede hacer, pero lo que llama la atención es pues cómo justamente hasta aquí, hasta el tramo 5 sur, existen autorizaciones de cambio de uso de suelo, existen autorizaciones pocas, mal, incompletas, tardías, pero existen. Sin embargo, de aquí, del tramo 6 y el 7, no tenemos una sola autorización. Y sí tenemos deforestación. El análisis, si vemos, bueno, desde esta escala muy gruesa, el análisis que ya veíamos, ¿no? De cómo clasificamos la deforestación, y se nos pierde mucho detalle esta escala, insisto, pero bueno, los datos ahí están para podernos acercar. Lo que tenemos es, pues bueno, desde Palenque, muchas regiones sin cobertura forestal previa, algunos amarillitos que son donde hay deforestación que sí tiene permiso, en rojo donde hay deforestación sin permiso, y en este verde que ya empieza por aquí a notarse, donde vemos esta deforestación ilegal y desacato. Por ahí tenemos algunos puntitos. Vamos a ello más adelantito. Asomémonos algunos de los datos de todo lo que tenemos aquí. ¿Cómo era la cobertura del suelo en 2018? Todo esto, hoy por hoy, solo tiene un único uso de suelo, que es Tren Maya. Pero ¿cómo era antes? Bueno, de las 10.830 hectáreas, estas categorías de suelo que están en este café eran categorías de un uso humano, y mientras que estas categorías en verde eran de un uso de suelo o vegetación natural. Principalmente selva baja y mediana. Tenemos 4.139 hectáreas que hoy son Tren Maya, que antes eran selva baja y mediana. Tenemos selva mediana caducifolia y subcaducifolia, otras 2.246 hectáreas. Principalmente, ¿no? El uso de suelo se concentra, la vegetación se concentra, perdón, en estas dos categorías. Y en materia de un uso humano, tenemos tierras agrícolas, 1.600 hectáreas, suelo urbano y construido, otras 1.400, y pastizales, es decir, ganadería, otras 1.081 hectáreas. Esto es más o menos la radiografía de cómo se compone el suelo que hoy ocupa el Tren Maya. Y si reducimos estas categorías al uso de suelo antrópico, al uso de suelo humano y al uso de suelo natural, pues bueno, aquí es donde llegábamos a estos datos que ya les adelantaba, ¿no? El 61% del área ocupada por el tren era cobertura natural. Solo el 39% era cobertura antrópica. Y si nos concentramos ahora, perdón, solo en la cobertura natural, estas 6.659 hectáreas que fueron deforestadas, y estas 6.659 hectáreas, ¿cuántas de ellas tienen autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales? ¿Y cuántas de ellas no tienen autorización de cambio de uso de suelo? Lo que nos topamos, pues, es bastante alarmante. El 87% de la superficie deforestada no cuenta con autorización. Solo el 13% ha sido autorizado. Y como también ya les decía, pues los tramos 6 y 7, que tienen 2.089 hectáreas combinadas deforestadas, no cuentan con autorización alguna.
Y aquí, pues, sí toca el llamado a la Sedena, que es el constructor, y ver, bueno, los otros constructores, insisto, poco, mal y tarde, pero tenían alguna autorización. La Sedena en el tramo 6 y 7, pues no sabemos qué esté pasando ahí, pero sí sabemos que no los tiene. ¿Y qué tipo de vegetación es la que se está removiendo? Si vemos las mismas 6.659 hectáreas, pues bueno, se está removiendo lo que ocurre principalmente de vegetación en la zona, que volvemos a que es la selva baja y mediana subperennifolia, junto con bosque de galería y palmar natural, y la selva mediana caducifolia. Es donde más autorizaciones hay y donde más deforestaciones hay. Y la selva baja es el 62% de la vegetación removida, y la selva mediana caducifolia el 34%. Ahora, la relevancia de esta herramienta, y digo, más allá de los datos que nos dan un panorama de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, pero nos surge en realidad la duda y la inquietud por iniciar esta revisión de lo que había ocurrido con respecto al tren, a partir de una suspensión definitiva que otorgó el juzgado primero de distrito en Yucatán, apenas en mayo pasado, donde instruye a Fonatur a suspender cualquier acto de tala o desmonte en los tramos 3, 4, 5 norte y 6, más allá de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. ¿Por qué el juzgado no toma todo el tren? ¿Por qué no está suspendiendo en todo el tren? Bueno, hay quejosos en todo el tren, en todos los tramos. Sin embargo, el juzgado, por razones que escapan a mi comprensión, decide que solo hay interés legítimo de los quejosos en estos tramos y por lo tanto solo se pronuncia sobre de ellos. Y entonces dice, bueno, no puedes deforestar más, solo en aquellas áreas autorizadas. Que lo diga aquí el juzgado suena un poco repetitivo, porque eso es la ley, ¿no? Nadie puede deforestar a menos que lo tengas autorizado, pero aquí al parecer hacía falta que el juzgado le instruyera a Fonatur suspender cualquier acto más allá de las áreas autorizadas. Y entonces, lo que hicimos, y que es lo que tenemos acá, y ahora sí vamos a este color verde, o azulito, verdecito, es revisar, pues, qué ha pasado en junio, más allá de los últimos días de mayo, ¿no? Dejamos en paz estos últimos días de mayo y nos concentramos en junio. ¿Qué ocurrió en junio? En los tramos 3, 4, 5 norte y 6. ¿Fonatur deforestó más allá de las autorizaciones de cambio de uso de suelo? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Hay un desacato a la suspensión definitiva otorgada por el juzgado primero, y es lo que vamos a ver ahora en el mapa que tiene este color. Y vamos a poner nuevamente un ejemplo. Ahora estamos en el municipio de Otón Fe Blanco, estamos por acá, en donde se desvía la carretera hacia Chetumal, ¿no? Y vamos a ver esta imagen del 2018. Así era este cruce de carreteras en 2018 y en esta zona. En mayo, ya no en junio, en mayo del 2023, por supuesto, ya hay tren. Aquí vemos el trazo del tren, el desmonte, pero podemos ver que aún faltan algunos pedazos, ¿no? Aquí no se conecta, aquí faltan otros. Aquí no, ahí van, están trabajando. Vamos a ver junio. Mayo, junio. Mayo, junio. Y ahora vemos aquí junio, ¿no? Donde ya está completado este desmonte en una cobertura de suelo natural, de vegetación. Esto no tiene autorización alguna. Recordemos, el tramo 6 y 7 no cuentan con una sola autorización. Entonces, pues todo esto que ahora sí vemos aquí en este color verde es la presunta deforestación ilegal, porque el juez ya le instruyó a Fonatur que no puede seguir desmontando más allá de las autorizaciones de cambio de uso de suelo, y es deforestación ilegal y es desacato a la instrucción del juez, ¿no? Y aquí, por medio de la imagen de satélite, pues podemos ver cómo era en mayo, cómo es en junio, y entonces podemos identificar con plena certeza dónde es que Fonatur ha continuado esta deforestación, incumpliendo las instrucciones del juez. ¿Cuánta superficie se encuentra en esta situación? Bueno, esta tabla que vemos es únicamente de junio del 2023, de todos los tramos, ¿no? Del tramo 1, del 2, del 3, del 4, de todos los tramos. Solamente en junio, 104 hectáreas han sido deforestadas. En un mes, 104 hectáreas, de las cuales solo una
cuenta con autorización de cambio de uso de suelo. 103 no cuentan con autorización. Y si nos concentramos en los tramos que indica el juez, el tramo 3, 4, 5 norte y tramo 6, y pues la suma de estas son 67.4 hectáreas sin autorización, donde el juez instruyó a que se detuviera la deforestación, y por ende, pues señalamos que hay una presunta ilegalidad y desacato por parte de Fonatur. Y desde Cartocrítica, finalmente, pues es que presentamos esta herramienta que creemos que es útil para contribuir a la vigilancia ciudadana del territorio, de las obras de Fonatur en el territorio, y creemos, ¿por qué no?, que la autoridad, invitamos a las autoridades, a Profepa, al juzgado, autoridades que son responsables de la vigilancia y de las sanciones a quien incumpla, de la vigilancia de los bosques y selvas en México, pues que pueden utilizar esta herramienta. Ahí están los datos, ahí están las imágenes de satélite. Y dentro de esta plataforma, bueno, más allá de que se pueden consultar las capas, tiene también una pequeña herramienta que nos permite deslizar la imagen para con mucha facilidad, haciendo zoom a la imagen de satélite, podemos cambiar de un año al otro y ver el desmonte y ver cómo está señalado. Y como bien les decía, pues bueno, nada de esto son opiniones, son puros datos duros. Es la imagen de satélite de una fecha y de otra fecha, es la cobertura de uso de suelo y vegetación realizada por CONAVI con datos al 2018, y son las autorizaciones de cambio de uso de suelo que ha otorgado Semarnat. El cruce de esto es lo que tiene como resultado lo que estamos viendo. Y hasta aquí la participación por ahora, y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pues sí, muy ilustrativo asomarte a la península y ver así el Tren Maya a partir de todo el trazo y todo lo que ha ocurrido. Para la Fundación resulta muy interesante, dadas las inversiones alemanas que hay ahí del Banco de Desarrollo Alemán en el Tren Maya, y pues sería bueno que lo que esté en sus manos, o sea, que los inversionistas alemanes pues tuvieran los mismos parámetros, digamos, para hacer inversiones que tienen en sus países, ¿no? Que no tengan como distintos raseros y que se exija justamente ese cumplimiento y vaya, que cumplan los estándares y demás cosas, ¿no? Que exijan para poder hacer inversiones, me parece, y por eso para la Fundación es interesante también asomarse a esta información. Bueno, cedo ahora la palabra a Sergio Madrid. Él es director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en manejo forestal comunitario. Ha sido asesor técnico de diversas organizaciones indígenas en Oaxaca, fue fundador del Forest Stewardship Council y coordinó por varios años la iniciativa de certificación del manejo forestal del Consejo Civil Mexicano. Ha participado en diversos procesos de investigación y en publicaciones sobre la problemática que enfrentan las regiones forestales en México. Y pues bueno, para saber tu opinión después de esta presentación, Sergio, tienes 10 minutos, por favor, para tus comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Dolores, por la palabra. También muchas gracias a SEMDA, a Cartocrítica, por la oportunidad de hacer un comentario a este excelente trabajo. En primer lugar, felicito al equipo de Cartocrítica por darnos oportunidad de tener acceso a esta información. Creo que es una contribución muy importante en este momento donde miles de voces a nivel mundial, de investigadores, de expertos, de organizaciones están haciendo un llamado para tener muchísimo más cuidado con los mares, con los ríos, con la atmósfera. Nos estamos acabando el planeta. Hay un llamado urgente y frente a las obras que se están desarrollando en nuestro país, es urgente tomar en cuenta ese llamado. Así que creo que la herramienta que nos pone hoy día Cartocrítica es
es importantísima. Yo quisiera compartir, si me permiten, mi pantalla y unas imágenes muy breves, muy rápidas, para que sea yo ilustrar. No sé si ahí me están viendo. Sí, sí se ve. Sí. No sé si se ve como cortado. No, se ve completa Completa, ¿eh? Bueno, sí. sí. Yo, bueno, yo quisiera decir que la península de Yucatán es un territorio excepcional por donde se mire. Tiene una riqueza inmensa, ¿no? Aquí hay algunos datos rápidos que dicen que la selva de la península de Yucatán forma parte de un territorio que se ha llamado como la Selva Maya. Tiene 42.300 kilómetros cuadrados, que es el segundo macizo forestal tropical más importante de todo el continente. Por supuesto, después de la Amazonía. Eh, Hoy es un territorio habitado por varios cientos de comunidades mayas. Ahí se dice que hay cerca de 1.700 ejidos y comunidades y miles de personas hablantes del maya. En la laguna de Bacalar se encuentra el mayor arrecife bacteriano del planeta. Hay un sistema de cuevas, dentro de la península se encuentra el sistema de cuevas subacuáticas más grande del mundo. Ese sistema de cuevas tiene más de 347 kilómetros eh, lineales, en fin. Podríamos seguir detallando la enorme riqueza que tiene la península de Yucatán. No obstante eso, hoy día existe un intenso proceso de deforestación. Este rojo que se ve en esta imagen ha sido la superficie de selva que se ha perdido en los últimos 20 años, del 2001 al 2022, tomado a partir de un análisis que ofrece el Global Forest Watch con imágenes de la Universidad de Maryland. Y bueno, aquí ya no, por alguna razón, no aparece el mapa completo, esa imagen, por alguna razón. Pero bueno, lo que tenía yo ahí en el centro era la península de Yucatán. Y un conjunto de actores han estado en esos últimos años generando un proceso muy dinámico de deforestación. Y son proyectos energéticos, turísticos, mineros, inmobiliarios, agroindustriales. Y la deforestación, estimada por diferentes fuentes, como desde CONAFOR, que calcula una deforestación de 40.000 hectáreas, hasta el Global Forest Watch, que calcula cerca de 90.000 hectáreas. Nosotros hemos hecho un análisis y la deforestación está dada precisamente por todos estos proyectos que he listado, energético, turístico, minero. No es para nada la rosa autombicoema, como a veces se ha señalado equivocadamente. Nuestro análisis concluye que estos proyectos, grandes proyectos de grandes empresas y corporativos han dado como resultado este acelerado proceso de deforestación. Y es precisamente el Tren Maya el que va a interconectar y potenciar precisamente estos proyectos. Y no es una invención, sino que los documentos que ha publicado Fonatur ponen el acento en esto. Por ejemplo, en el turístico, se espera que la cantidad de turistas que visiten la península de Yucatán aumente entre 3 y 5 millones de turistas adicionales. Y bueno, el sector turístico en estos últimos años ha sido responsable de la deforestación de cientos de hectáreas de mangles y de selvas. Así que ponía yo el ejemplo de arriba de la riqueza de la península de Yucatán y lo doloroso de ver este proceso de desmonte y deforestación. Y bueno, aquí, bueno, aquí aparecía en este mapa, en este segundo clic, el mapita donde están todos estos proyectos, como 257 granjas de puercos, 18 parques solares, hectáreas privatizadas, 60.000 hectáreas de soya, en fin, estos son los proyectos que han sido los responsables de este proceso de deforestación. Y el Tren Maya está claramente, explícitamente orientado a dinamizar
estos proyectos. Aquí hay una foto muy impresionante de lo que significa esta deforestación, particularmente de lo que ha sido el Tren Maya. No sé si logran ver allá del lado derecho a una personita ahí caminando, una mujer, y más al fondo un tractor ahí color verde que casi no se ve porque está pintado por los militares. Y bueno, Cartocrítica ha hecho esta estimación de la deforestación de 6.659 hectáreas. Así es que esto es lo que significa, en esta foto se ve claramente qué es lo que significa esta deforestación, dejar totalmente pelado, pues. Y llama la atención que el 87% este resultado del análisis de cartocrítica es muy valioso, muy interesante, que como dice Manuel, es un llamado pues a Fonatur, a la Sedena, a la Profepa, a la Semarnat, a ver qué es lo que ha pasado. ¿Por qué el 87% de la superficie deforestada no cuenta con una autorización? ¿Y por qué se quiere una autorización de cambio de suelo? Nomás para aumentar la tramitología, para aumentar los papelitos, y no es solamente por eso. Lo que sucede es que la ley es muy clara y dice que la deforestación de la selva y de los bosques está totalmente prohibida. Así lo dice la ley. Dice la, la selva, la deforestación de la selva es ilegal. Así que se requiere, dice la ley, se requiere una autorización excepcional para lograr tener el permiso de cambio de uso de suelo. Sin embargo, el 87% lo que está haciendo el proyecto Tren Maya no tiene eso. Y bueno, decía yo, no es solamente una preocupación por la falta del papel, sino porque ese es un documento que ayuda a una valoración del riesgo, que nos permite saber qué significa hacer esto que estamos viendo en esta fotografía. ¿Cuáles son los impactos que viene a traer? Y si es que la autoridad, con una visión global de la región, esto es permitido o no es permitido, porque por las implicaciones que pueda tener al medio ambiente, a la fauna, a la flora, a los acuíferos, a las poblaciones aledañas. Así que no es solamente por el trámite, sino poder tener en blanco y en negro, saber qué es lo que significa hacer esto que estamos viendo así que no hubo una valoración de riesgo, no hay una revisión de los daños irreversibles. En fin, así que no es solamente es una violación a lo que las instituciones de este país ordenan, sino además es por la gravedad de no tener en blanco y en negro la evidencia de qué es lo que esto es lo que implica. En esta otra imagen es uno de los bancos de materiales, está allí cerca de Bacalar, con una cercanía de unos 3 kilómetros del sistema lagunar. Y bueno, este tipo de bancos de materiales se están haciendo por docenas en todo el trayecto del tren y forma parte de estas 6.659 hectáreas deforestadas. Y en esta imagen al lado izquierdo también se puede ver estos puntitos rojos. Así que no son solamente unos cuantos para sacar un poco de material. En una primera estimación, nosotros cuantificamos 200 bancos de materiales como estos. Falta que Cartocrítica luego precise más esta cifra, pero esto es una primera estimación. Y bueno, ¿cuáles son los impactos de este desmonte, de esta deforestación? Además de pasar por encima de la ley, de pasar por el ordenamiento que nos da nuestro marco legal, bueno, además está fragmentando la selva
está generando una destrucción del hábitat de cientos de especies de esta esta región tan especial como ya expliqué en la primera lámina, que está considerada como una de las regiones de alta biodiversidad y, bueno, se está contribuyendo a este proceso de deforestación acelerado que tiene la península de Yucatán, una contaminación de los acuíferos, una destrucción de cavidades subterráneas. Ya veíamos que hay cerca de 385 kilómetros de cavidades subterráneas y se están destruyendo ahora. Hay un acelerado proceso de relleno de los humedales para llegar a la estación de Chetumal. Se están rellenando cerca de 50 kilómetros de humedales. Se están rellenando, se están interrumpiendo los flujos naturales del agua. Y bueno, y por supuesto, hay un proceso de destrucción de los medios de vida tradicionales de las comunidades indígenas. Muchísimas felicidades a Manuel, a Cartocrítica. Muchísimas gracias por ese esfuerzo. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, les agradecemos a quienes han puesto sus preguntas. Después, al final de nuestros comentaristas, retomaremos cada una de sus preguntas. Si quieren ir poniendo más, con mucho gusto. Entonces, para que nos esperen al final y empezaremos con la ronda de preguntas. Bueno, ahora me toca presentar a Viridiana. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, cuenta con una maestría y una especialidad en Política Pública, Gestión Energética y Medioambiental por la Flaxo, México. Forma parte del equipo del CEMDA, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, desde el 2017. Y ahí me quiero detener porque el CEMDA, por si no lo saben, CEMDA ha trabajado en la península de Yucatán desde hace varios años. El Dragon Mark, por ejemplo, quien combatió la instalación de ese comercio fue el CEMDA. Y con la fundación hemos ido acompañando justo el hacer visible los riesgos de los megaproyectos eólicos ahí en la península. Hemos acompañado algunos litigios sobre las renovables que no respetan derechos humanos y que no respetan el medio ambiente. Y entonces el CEMDA tiene muchos años metido ahí en la península de Yucatán. Para quienes de repente dicen que por qué de repente se preocuparon, no, tiene varios años el CEMDA trabajando ahí. Bueno, Viridiana desde junio del 2020 es directora de la Oficina Regional Centro, en donde se encarga de coordinar los diferentes litigios estratégicos enfocados en derechos humanos y medio ambiente, así como el acompañamiento de personas defensoras ambientales y comunidades en sus procesos de defensa del medio ambiente, de la tierra y el territorio. Gracias, Viri. También tienes 10 minutos para compartirnos tus comentarios. Gracias. Muchas gracias, Dolores. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por responder a este llamado. Mi participación se centrará en compartirles cómo se vinculan los resultados que han mostrado esta plataforma con los procesos de defensa que se tienen en contra del Tren Maya y con lo establecido en la legislación nacional. Pues ya como lo señaló Manuel, el 87% del desmonte de vegetación natural que se ha realizado por el Tren Maya carece de autorizaciones de cambio de uso de suelo y eso trae múltiples consecuencias desde el ámbito jurídico. Lo primero que yo mencionaría es que estos desmontes han sido en contra o han sucedido en contra de lo establecido por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ¿no? Esta ley establece que cuando una persona o una institución, llámese cualquier autoridad federal o estatal, pretenda realizar cambios de uso de suelo en terrenos forestales, está obligada a realizar primero la obtención de estas autorizaciones por parte de la Secretaría. Ya lo mencionaba Sergio, pues que la Secretaría al momento de recibir estas solicitudes tiene que analizarlas y que solamente se van a autorizar por excepción.
¿Pero a qué nos referimos con eso? La excepción es que solamente tiene permitida la Secretaría autorizar cuando los cambios de suelo no repercutan o no comprometan a la biodiversidad, ni provoquen la erosión del suelo, el deterioro en la calidad del agua o la capacidad de almacenamiento de carbono de los ecosistemas. También la ley es muy clara en señalar que en terrenos ubicados en territorios indígenas, a la par de obtener esta autorización de cambio de uso de suelo, se deberá acompañar un proceso de consulta previa para las comunidades y pueblos originarios. En este caso, por las dimensiones que tiene el Tren Maya y las características, esta consulta deberá buscar obtener el consentimiento de los pueblos y las comunidades de acuerdo a los estándares internacionales. Otro aspecto fundamental que pues para mí es necesario señalar a la luz de los resultados mostrados por Manuel es que la política forestal prohíbe este tipo de prácticas que está realizando Fonatur. Esto de desmonto y luego ya busco obtener las autorizaciones, pues en realidad va en contra de lo establecido en la normativa. La ley prevé que no se podrán autorizar ningún cambio de uso de suelo durante los próximos siguientes 20 años en las áreas en que se haya perdido su cobertura forestal por desmonte o tala de manera ilegal. Esto es, cuando se realizó previo a la obtención de las autorizaciones, ¿no? En ese sentido, pues dado que Fonatur ha realizado estos desmontes en por lo menos estas 6,000 hectáreas, sin contar con esta autorización respectiva, si hoy por hoy pues Fonatur quisiera iniciar su trámite y decir, bueno, ya me voy a poner al corriente, en realidad la Semarnat estaría obligada a negarle la autorización, no solo este año, sino por los próximos 20 años, con el objeto o lo que prevé la ley es que le permita a los ecosistemas regenerarse, ¿no? Entonces, hasta que suceda esta regeneración en los próximos 20 años, se podría realizar la solicitud. Estas actividades que están realizando tanto la Sedena como todas las otras constructoras del tren, pues deberían estar siendo inspeccionadas y en su caso sancionadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Pero lo que vemos es una Profepa totalmente pasiva en este caso, ¿no? Sabemos que se han presentado un sinfín de denuncias populares y que se le ha pedido que se manifieste sobre pues los posibles actos constitutivos de delitos que podrían suceder con respecto al tren y aún así pues se ha mantenido pasiva en su actuar, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de actividades de tala y desmonte no solo involucran un incumplimiento a la normativa ambiental, por así decirlo, ¿no? Sino también constituyen actos que podrían tipificarse como constitutivos de delitos ambientales. El Código Penal Federal, en su artículo 418, establece que se impondrán penas de hasta 9 años para quien realice desmonte y destruya la vegetación forestal, así como para quien realice cambios de uso de suelo sin contar con las autorizaciones respectivas de la autoridad competente. Esta situación también tendría que estar siendo investigada por la Unidad Especializada de Delitos Ambientales. O sea, no solamente es la Profepa en el ámbito de sus atribuciones de inspección y vigilancia, sino también la UIDAPLE en el ámbito de ser esta unidad especializada e investigadora de aquellos actos que podrían constituirse como delitos. Entonces, este sería como el primer bloque que nosotros vemos, ¿no? Y ahí también lo comentaba Manuel en las gráficas, pues que no solamente se han desmontado selvas, sino también han repercutido en zonas de manglar que tienen una categoría especial de protección, tanto en la parte administrativa como en la parte penal, y que tendrían que estar siendo pues investigadas y analizadas. Pero este es solamente como un bloque administrativo, por así decirlo. Lo que nosotros también vemos es que estos resultados tienen repercusiones a nivel judicial, ¿no? Y bueno, pues como
yo creo que ya todas y todos acá sabemos, desde el 2020, pues el SEMDA ha acompañado a pueblos, comunidades, colectivos en la lucha de la defensa de su territorio, pues derivado de la implementación del proyecto del Tren Maya, ¿no? Entonces, en uno de los amparos que lleva el SEMDA, se ha puesto de manifiesto que el Tren Maya genera violaciones al derecho a un medio ambiente sano, pues este proyecto impacta y repercute directamente en los ecosistemas y genera una disminución sustancial de sus funciones ecológicas, implica la pérdida de hábitats y una afectación a la biodiversidad, y puede incrementar su vulnerabilidad y llevar a ciertas especies a un peligro de extinción o a la extinción misma, ¿no? Pero esto, pues no solamente es o tiene una repercusión para los ecosistemas y para los seres vivos que habitan en la zona, ¿no? Tiene una repercusión también directa para los habitantes de la región, pues con estas afectaciones a los ecosistemas se impacta directamente también en los servicios ambientales, pues de los cuales se provee y utiliza comunidades y pobladores de la península, ¿no? Entonces, esto pues se ha puesto mucho de manifiesto en el amparo y hemos tratado pues de hacerle ver tanto en el escrito inicial de demanda como en las diferentes ampliaciones las irregularidades que se están cometiendo. Particularmente en este amparo, desde octubre del 2021, se presentaron los resultados de un sobrevuelo que realizamos a lo largo de toda la línea del tren en la península de Yucatán y que mostraban que para ese momento ya se había desmontado 144 hectáreas de selva maya, al menos, ¿no? De lo que teníamos contabilizado. Además, presentamos en el juzgado la respuesta de las solicitudes de información que las propias autoridades señalaban que efectivamente no contaban con las autorizaciones. Entonces, no solo presentamos la respuesta de las autoridades, sino también la evidencia de que eso estaba sucediendo. Sin embargo, pues lo que hubo fue un silencio total por parte del juzgado federal, ¿no? Pasó 1 año y medio, es decir, hasta mayo del 2023, para que el juzgado primero de distrito en Yucatán se pronunciara al respecto y nos otorgara la suspensión definitiva de los tramos 3, 4, 5 norte y 6, que son de la ruta del tren. Esta suspensión definitiva, evidentemente, pues es un logro y lo vemos como tal, pero se otorgó únicamente para que se paralizara cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden estos 4 tramos, de modo que no se permita la remoción de vegetación en las áreas que se encuentran fuera de las autorizaciones, es decir, fuera de los polígonos considerados en las autorizaciones. Yo ahí quiero hacer mención de que pues estas autorizaciones con las que ya cuenta Fonatur, pues se otorgaron posterior al inicio de las obras del desmonte. Y como hacíamos mención hace un momento, pues esto es contrario a la normatividad ambiental, pero bueno, fue autorizado en su momento y no ha sido cuestionado por la autoridad judicial, ¿no? Entonces, pues desde ahí, como decía Manuel, pues a lo mejor están mal, pero ya se tienen, ¿no? Sin embargo, pues aunque ya teníamos esta suspensión, que en sí mismo podríamos pensar que genera un halo protector para todas las áreas que están fuera de las autorizaciones, fuera de los polígonos, lo cierto es que los compañeros y compañeras de comunidades nos habían estado reportando, incluso en las suspensiones anteriores, pues que las actividades por parte de Fonatur continuaban, pese a la suspensión y pues en contrario desacato a lo que estaba estableciendo el juzgado federal, ¿no? Entonces, para nosotras, esta plataforma nos resulta sumamente relevante porque de acuerdo a los datos presentados hoy por Cortocrítica, del mes de junio se han deforestado 67.4 hectáreas que no comprenden o que no están dentro de los polígonos autorizados de cambio de uso de suelo, es decir, que se realizan desde la completa ilegalidad y que estas actividades, al darse en los tramos 3, 4, 5 norte y 6, pues representan además un desacato a lo ordenado por la autoridad judicial, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría mi participación haciendo un llamado enérgico al Poder Judicial,
a mantener la suspensión definitiva, pero también a ampliarla, ¿no? Como se pudo ver en los mapas presentados por Manuel, se están realizando actividades de desmonte dentro de la reserva de la biosfera de Calakmul, que tiene pues una especie de mecanismos de protección de los más altos estándares que pueden tener en el país, incluso a nivel mundial, pero que representa una serie de beneficios, y creo que esa es la parte más importante, una serie de beneficios ecosistémicos para toda la región que vive ahí, y que pues sigue impactándose sin que se genere un análisis técnico, científico, riguroso, que asegure que los impactos que van a tener pues no van a ser de imposible reparación, ¿no? Asimismo, solicitamos a la autoridad judicial que nos garantice un efectivo acceso a la justicia y que genere las medidas y condiciones que permitan que los pueblos y las comunidades puedan realmente obtener una sentencia reparadora, ¿no? De todas estas violaciones que se están haciendo y que se están señalando que genera este proyecto, y que no resulte en que después pues ya no habrá manera de repararlas, ¿no? Y finalmente invito a todas las personas defensoras de la península de Yucatán, a todos los colectivos y a todas las organizaciones, a apropiarse de esta plataforma. Esta plataforma es buenísima, hagan uso de ella, utilícenla y que puedan presentar esta información en todas las vías judiciales y administrativas que ustedes quieran hacer valer. Con eso yo cerraría mi intervención y muchísimas gracias. Muchas gracias, Viridiana. Bueno, vamos a pasar a las preguntas y tenemos las primeras que llegaron aquí de Telma Gómez, que son tres que van un poco relacionadas. ¿Cuántas autorizaciones de cambio de uso de suelo se han presentado fuera de tiempo? Pues creo que Viridiana ya un poco decía que creo que todas, pero si quiere contestar quien tenga esta respuesta. Y les leo las otras dos, perdón. Las más de 6,000 hectáreas contemplan también la deforestación y tala realizada en las zonas que se están usando como bancos de arena para el tren. Y la tercera de Telma, de las más de 6,000 hectáreas, ¿cuántas eran selva alta? Se pudo identificar deforestación dentro de áreas naturales protegidas. Bueno, ya comentaste lo de Calakmul, pero les dejo quién tiene la respuesta a estas preguntas. Y yo puedo responder. No tengo como tal, no realicé el análisis una por una de la temporalidad de las solicitudes de autorización. O sea, no tenemos hecho el cálculo de esa manera dentro del sistema de información geográfica, pero más allá de no tener el dato preciso hectárea por hectárea, pues sí les puedo comentar que, prácticamente todas las autorizaciones son del 2023. Hay por ahí alguna excepción, una que es del 2022 y otra que es del 2021. Pero de las 18 autorizaciones identificadas, 16 han sido autorizadas en 2023. ¿No? Faltaría señalar como tal en el mapa, una por una, cómo es esta extemporalidad, pero la respuesta va por ahí. De lo que nos pregunta Telma también sobre si se incluyen las zonas de los bancos de arena, los bancos de material, sí, como decíamos, dentro de ese conjunto de hectáreas está contemplado caminos de acceso, bancos de material, patios de maquinaria, área del trazo del tren, y todo desde una visión y con una metodología, digamos, muy estricta y muy conservadora, ¿no? En el sentido de preferimos tener incluso menos, pero estar muy seguros de que lo que estamos trazando forma parte directamente de las obras del tren, y a querer agarrar más por decir que es mucho, cuando en realidad quizá no. O sea, quizás es una deforestación que ocurrió al lado, pero pertenece a otra persona, a otro interés, a otro objetivo, ¿no? Inclusive en este caso, y bueno, quizás sí vale la pena señalarlo, en algunos bancos de material, particularmente ahorita recuerdo en mi mente, pero hay varios casos, por ejemplo, unos bancos de material
enfrente de la ciudad de Campeche. Estos bancos de material ya han existido ahí desde hace mucho tiempo, desde años antes, ¿no? Años antes ya están ahí esos bancos de material, que pues son los que abastecen de materiales a la ciudad de Campeche. Pasa el tren justo al lado de ellos y sin duda el tamaño del banco de material crece, ¿no? Y seguro aprovechan materiales de ahí, pero bajo nuestra visión estricta, pues no podíamos decir que ahora todo el banco de material correspondía a las obras directamente asociadas al tren, porque no es así, ¿no? Entonces, esos los, pues digamos, ahí los dejamos, no están incorporados No están contabilizados como exactamente en esta metodología. Pero de ahí en fuera, todo lo que está directamente asociado al tren, que podemos presumir que así lo es, está contemplado. Y no están incluidas finalmente las ANPs dentro del mapa, pero gracias por la sugerencia, las vamos a incorporar al mapa, nada más para que se puedan identificar ahí y esté esa opción a la mano. Entonces me quedo esa tarea de incorporarlo al mapa. ¿Y tienes cuántas eran selva alta de las 6,000 hectáreas? En los datos de la presentación está disponible. La presentación, por cierto, no lo mencioné, pero la presentación es descargable dentro del mapa, esta misma presentación que ahorita vi, dentro, al iniciar el mapa, en la pantalla de bienvenida, ahí se puede descargar la presentación, que incluye estas tablas con todos los datos. Y de selva mediana y alta, tenemos 11 hectáreas. Y de forestadas 11 hectáreas de selva alta, 2,200 de selva mediana y de selva baja 4,139. Gracias. Ernesto Méndez, reportero de Excelsior. Número de árboles talados por la construcción del Tren Maya. ¿Cuáles son las principales especies arbóreas? ¿Y qué pasó con el material forestal? ¿Alguien sabe? Número de árboles. Si me permites, Dolores, yo podría adelante. dar algún comentario. Además, quizá también Manuel. Bueno, yo quisiera decir que no existe una evaluación así a ciencia cierta que nos puede decir cuántos árboles. Tendría que ser un trabajo faraónico, ¿no? Pero bueno, algunas estimaciones a partir de algunos indicadores. Nosotros hicimos una revisión de un documento público de gobierno que se llama el Inventario Nacional Forestal, que genera cada ciertos años está la CONAFOR. Y en ese inventario hizo una estimación de cuántos árboles existen por hectárea en las diferentes selvas. En la selva mediana, en la selva baja, en la selva alta. Y bueno, para tener como un acercamiento, nosotros sacamos el promedio que ofrece el Inventario Nacional Forestal y habla de 900 árboles que se pueden tener en una hectárea. Eso es lo que dice el Inventario Nacional en promedio. Puede variar muchísimo, hay una varianza enorme, pero digamos como para tener un acercamiento. Entonces, si tomáramos 900 árboles multiplicados por 6,000 y tantos, estamos hablando de cerca de 6 millones de árboles. Bajo esa estimación como muy a priori, insisto, no existe una evaluación. Hay algunos datos que ha arrojado Fonatur, hablaba de 3 millones. La iniciativa de Selva del Tren hablaba de 10 millones. Pero bueno, esta estimación que yo he hecho a partir del Inventario Nacional Forestal estima que es cerca de 6 millones. Y con respecto a la pregunta de cuáles son los árboles, cuáles son las especies, mira, hay cerca de 400 especies de árboles en esta región, así que son inmensas. Hay zapotáceas, hay muchos de cedro, caoba, en fin, son cerca de 400. ¿Y qué pasó con los materiales? Nosotros hemos estado haciendo recorridos sistemáticos en la región y sí, normalmente el material arbóreo se sube a las volquetas y se llevan a hacer rellenos en diferentes lugares porque eso no les sirve
a la plataforma por donde va a pasar el tren. El tren necesita tener una plataforma muy compacta, entonces no pueden usarlo para sus propios rellenos, así que se saca en las volquetas y se lleva a tirar en diferentes lugares. Algunas empresas madereras han aprovechado algo y han hecho chip. No sé si saben, el chip es una chipeadora que hace pequeños pedacitos que sirve para hacer algunos materiales de la madera, pues, pero eso ha sido lo mismo. La mayor parte ha sido para hacer rellenos las empresas encargadas y la Sedena hoy día están buscando quien acepta para poder rellenar. Eso genera además un enorme impacto también ambiental y genera también deforestación. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, Jesús Alberto Zamora, de MBC Noticias. ¿Cuál es la conclusión a la que llegan y la exigencia a las autoridades, especialmente al presidente Andrés Manuel López Obrador? Si quieres, Dolores, yo contesto esa. De acuerdo. Bueno, pues como pudieron ver, hay una amplia variedad de aspectos en los cuales pues, se puede combatir estas irregularidades en las que está operando el Tren Maya. Yo no les podría platicar per se de cuál es la estrategia que vamos a tener como SEMDA, porque eso forma parte pues, de una estrategia jurídica que necesita discrecionalidad por el momento. Entonces, pues poco a poco irán conociendo cuáles son los siguientes pasos en nuestro proceso jurídico, y pues también habrá que consensarlos con los pueblos y las comunidades que acompañamos, ¿no? Entonces, eso por una parte, pero bueno, creo que la plataforma y la información que nos muestra hoy Cartocrítica permite pues que la ciudadanía interesada tenga la información y que pueda hacer valer sus derechos ante las diversas autoridades, ¿no? Ya lo mencionaba yo hace un momento, pues están las obligaciones de inspección y de vigilancia de la Semarnat, están las obligaciones de investigación de la UIDAPLE por los delitos ambientales, y están pues también todas las otras cuestiones que tiene que garantizar los juzgados federales que están hoy por hoy analizando los litigios en contra del tren, ¿no? Entonces creo que desde ahí pues sería esa exigencia a las autoridades a que básicamente hagan su trabajo y cumplan sus funciones, y pues también la exigencia de este reconocimiento de las violaciones, pero creo que eso pues dependerá de la participación de las personas que estén interesadas. Muchas gracias, Viridiana. Bueno, creo que ya hablamos de esta Jesús Alberto Zamora, que pregunta las repercusiones que tendrá la deforestación provocada por la construcción del Tren Maya. Creo que ya Sergio abundó bastante sobre el asunto, pero no sé si querrían añadir algo más sobre este asunto de las repercusiones. No, ya está dicho, sí, me parece. Una pregunta de Gerardo Suárez. ¿Cuáles son las sanciones por deforestar sin contar con una autorización de cambio de uso de suelo? Abogada, creo que te toca. Sí, denme un segundo porque justo lo tengo a la mano. El artículo 155 y 157 de la Ley General Forestal justo establecen, pues primero que se considera como una infracción, y que es pues estas realizaciones de los cambios de uso de suelo, pero las sanciones están en el 157, así que denme un segundo para identificarlo. Denme un minuto. Ya voy, ¿eh? Sí, si quieres pasamos a otra en lo que buscas. Uh-huh. Sí, o ya estás ahí. Ok. No, si quieren, denle en lo que yo encuentro el artículo. Ok. Bueno, Emilio Godoy pregunta, el gobierno dice que Sembrando Vida y la creación de áreas naturales
cubrirán cualquier impacto. ¿Es eso viable? ¿Hay indicios que Fonatur-Sedena hayan recurrido a compensaciones ambientales por los daños del tren? ¿Ven interés de Profepa por intervenir? O sea, son 3 en 1. Puedo dar, Manuel, adelante. puedo dar una primera respuesta y seguramente Sergio, Viri querrán complementarme, pero pues lo que pregunta Emilio, la pregunta es muy relevante. ¿Cuál compensación ambiental, ¿no? O sea, sembrando vida, áreas protegidas, ¿puede haber compensación ambiental para cubrir el impacto? La pregunta es relevante y la respuesta es, pues para eso está la autorización de cambio de uso de suelo. Esa evaluación, o sea, yo no podría responder si es viable o no es viable de manera hipotética, ¿no? Sin los datos en la mano. Esa es justamente la evaluación que se hace, que realiza la autoridad ambiental para poder autorizar o negar la autorización por excepción, como dice la ley, y además imponer las medidas de compensación, de mitigación, el pago al fondo forestal, todos los elementos que corresponden para poder atender y subsanar el impacto que está ocurriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, y decir que el estudio, y es un estudio extenso, ¿no? Que se tiene que hacer por parte del promovente, de argumentar, de presentar todos los datos y proponer sus medidas, y luego de la autoridad, primero por revisar que sea cierto lo que le dijeron, y luego por evaluar si eso corresponde o si hace falta imponer más restricciones o si no es viable, ¿no? Entonces es un largo proceso, desde luego yo no podría responderlo ahora, pues bueno, no se puede dar eso sí, al margen de la ley, ¿no? Bueno, hago esto por allá y entonces ya no tengo que cumplir la ley en el otro lugar, pues desde luego que así no funciona, entonces definitivamente eso está fuera de lugar. Y bueno, finalmente en lo que dice del interés de Profepa, pues por nuestra parte queremos creer que la herramienta, el mapa, los datos puestos con tal claridad y con tal transparencia, y pueden, esperemos que así sea, incentivar a Fonatur, a la Sedena y a la Profepa a cumplir cada uno según le corresponde. Gracias, Manuel. ¿Alguien tiene algo que agregar a esta pregunta de Emilio? No. Yo creo que lo que ha dicho Manuel es excelente. Yo más bueno voy a sumar que dice Emilio que si se hayan recurrido a alguna acción ya de compensación ambiental en el ejido Bacalar, sí se acercó Fonatur y están planteando hacer una reforestación en un área quemada, ¿no? Digamos, es una acción ahí como muy puntual, pero no existe, digamos, un planteamiento, una justificación, un estudio serio que pueda determinar si efectivamente esas actividades compensan el daño ambiental. Es todo, lo es. Gracias. Gracias. Dolores, yo también quisiera agregar algo a esta pregunta. Adelante, adelante. Sí, o sea, creo que hay que distinguir muy bien, porque el que se generen nuevas áreas naturales protegidas sin que realmente se les garantice pues que van a tener pues cabida y protección y respeto, pues es en realidad solamente designar áreas naturales en papel, ¿no? Y creo que también el tema de la compensación es un tema muy riesgoso, porque es un discurso que ha utilizado mucho las autoridades en general, en muchos otros proyectos, pero también en el del Tren Maya, ¿no? Como de se van a plantar árboles naturales o frutales con el tema de sembrando vida, ahora se van a hacer procesos de reforestación, como si significara lo mismo tener un ecosistema con 50 años de vida, con una interrelación entre los sistemas naturales que están presentes en la zona. O sea, creo que la idea de plantear, deforestaste 100 árboles y entonces voy a
plantar otros 100 y eso es exactamente lo mismo y va a tener los mismos beneficios y las mismas funciones ambientales. Es uno de los errores ecológicos más grandes con los que está operando ahora diferentes proyectos, ¿no? Los servicios naturales que otorgan estos ecosistemas se dan en función del tiempo, pero también de la interrelación que hay entre unos y otros. Por eso este tema de la fragmentación de los ecosistemas es tan preocupante, porque en realidad si tú generas islas en donde vas a tener 20 arbolitos por un lado y 20 arbolitos por el otro, pero no hay pues un planteamiento, un análisis de fondo y que permita pues el intercambio de los sistemas entre un ecosistema y el otro. Por eso es tan importante los corredores biológicos que justamente tiene la península de Yucatán para interconectar estas áreas. Pues de lo contrario, si solamente los aíslas y generas ahí la reforestación de 2 o 3 hectáreas, pues en realidad no le estás otorgando los beneficios que estás perdiendo por deforestar pues selvas de la importancia y de la magnitud como es la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Entonces, creo que sí hay que tener mucho cuidado en solo cuantificar y en solo pensar que las compensaciones son el mejor mecanismo para la resolución de este tipo de proyectos. Eso cambio. Y bueno, si quieren ya tengo la adelante, sí. Respuesta. Sí, bueno, las sanciones pueden ir en muchos sentidos, ¿no? O sea, hay una amonestación, las imposiciones de multa que para el tipo de actividades que están realizando, que es desmonte, pues se da en un equivalente entre 150 y 30,000 veces la unidad de medida de actualización, pero no es, digamos, la única, la imposición de la multa. También pues hay estas suspensiones temporales, parciales o totales de las autorizaciones de aprovechamiento, la revocación de las autorizaciones si las hubiera, el decomiso de las materias primas que se hubieran obtenido a partir de estos cambios de uso de suelo, entre muchos otros aspectos, pero pues es algo que está y que va a determinar, en este caso, la Profepa de acuerdo a la magnitud y en la forma en la que fue realizada estos desmontes. Gracias. Bueno, aquí hay alguien que quiere saber qué debe entender por selva baja y mediana, algunas características de fauna y flora. Quizás le podemos recomendar alguna página, alguna lectura o si tienen una respuesta breve, no con la exhaustividad que pudiera ameritar la selva. ¿Cuál es la pregunta, Dolores? ¿Me puedes repetir? Es que no la vi. Sí, dice Julio Reina que qué debe entender por selva baja y mediana, algunas características de fauna y flora de selva baja y mediana. Bueno, mira, si me permites, Dolores, en México se ha hecho una clasificación del bosque tropical y por diferentes instituciones, incluyo la CONABIO y incluyo el INEGI, han hecho una clasificación de la vegetación. Entonces, para poderla distinguir, para poderla clasificar y poderla estudiar, se ha hecho esa clasificación y hay diferentes clasificaciones. Una de ellas tiene que ver con la altura de los árboles. Así que, bueno, está en la selva alta, selva mediana y selva baja. Y en la península de Yucatán tenemos esos 3 tipos de selva. Y por supuesto que la selva alta está caracterizada por todos estos árboles de enormes diámetros, de enormes alturas, de 25, 30 y hasta 40 metros de alto, y así la mediana y así la baja. Y bueno, y la fauna en la península de Yucatán es de lo más biodiversa, ¿no? Tanto en mamíferos, en aves, en reptiles, en fin. Sí, habría que, yo le diría a Julio que hay que hacer una revisión, la múltiple biografía del medio ambiente de la península de Yucatán. Gracias.
Jessica Itzel Chan García de Noticaribe en Yucatán pregunta específicamente hectáreas de manglar taladas. ¿Tendrán el dato? Sí, un momento. Jessica. Perfecto. Y bueno, dentro de las categorías, y como tal, en este caso la categoría de Conavio, en esta clasificación de la vegetación que realizó, lo que tenemos es la clasificación de manglar y petén. Y tenemos 70.69 hectáreas, 70.7 hectáreas de manglar y petén deforestadas. Gracias. Angélica Enciso, ¿esta información fue presentada ya al juzgado como parte de las pruebas? Esa pregunta, Dolores, no la puedo contestar por estrategia jurídica. Gracias. Leticia Alcántara, mencionaron que la actividad turística ha afectado la zona. ¿Qué pasará una vez que entre en operación el proyecto? ¿Tienen un estimado del impacto? Es Leticia Alcántara de Mega Noticias TV. Dolores, si quieres, yo puedo... Adelante, Sergio. Yo creo que se puede hablar mucho sobre esto, pero bueno, sí, los documentos que ha ofrecido Fonatur y también ONU Habitat han hecho diversos estudios sobre cómo es que esta inversión va a impactar el sector turístico y bueno, sí se habla de un aumento considerable en la afluencia turística. Se habla de entre 3 y hasta 5 millones de turistas adicionales que se van a tener. Y bueno, lo que yo planteaba en mi presentación es que es precisamente uno de los sectores que ha generado mayor deforestación en la península de Yucatán, junto con otros como como la agroindustria, así el sector el sector turismo, tanto por todas las obras tanto por la obra propiamente del hotel, como todo lo que genera alrededor, no solamente las 5 hectáreas que puede ocupar este hotel, sino genera toda una dinámica en la región que ha generado un proceso acelerado de deforestación en toda la costa de la península, tanto del lado del Caribe como en la parte norte, como en la parte del Golfo. Así que es de esperarse de que la afluencia de estos 4 o 5 millones de turistas adicionales va a generar una explosión en la construcción de hoteles, de servicios, de restaurantes que van a aumentar las tasas de deforestación en la región. En lugar de que el gobierno tuviera una estrategia clara, precisa para enfrentar esos procesos de deforestación, hay carencia, no existe una estrategia de parte del gobierno para enfrentar la pérdida de los bosques en el península de Yucatán. Gracias. Hay otra pregunta de Telma Gómez, que dice, ¿tienen un comparativo que permita dimensionar geográficamente lo que representa esa superficie deforestada? Por ejemplo, dice, si se toma en cuenta que el bosque de Chapultepec tiene una superficie de poco más de 600 hectáreas, lo deforestado por el tren representaría 10 veces la superficie del bosque de Chapultepec. ¿Ustedes han hecho algún comparativo geográfico? No, al momento no tengo un comparativo y podríamos buscar alguno y por ahí mencionarlo, pero no lo tengo, pero pues bueno, desconozco la superficie de Chapultepec, pero si ese es el dato, pues bueno, es correcto, esa sería la lógica justamente. Ok, gracias. Tienes de tarea asomarte, hacer la cartografía del bosque de Chapultepec. Bueno,
Alberto García, el gobierno ha advertido que definitivamente se inaugurará el Tren Maya en diciembre. ¿Tienen pensado realizar acciones de resistencia civil, marchas, plantones, acciones de boicot? ¿Es invitación, Alberto? No me queda claro. No, ¿alguien quiere comentar? Yo podría comentar que de parte de nosotros como Consejo Civil, nuestro papel es tener una mejor lectura de lo que está sucediendo y poder compartir la información con el público en general, para que la gente esté enterada, para que la gente también que toma decisiones a nivel municipal, a nivel estatal y también a federal, poder, como lo ha hecho Cartocrítica, de ofrecer datos duros, que no tienen un sesgo ideológico, un sesgo político, sino simplemente esto está sucediendo. Y frente a, pues como decía yo, este llamado de investigadores, expertos, instituciones académicas en todo el mundo de que el planeta no está aguantando este nivel de operación, de destrucción, de consumo irresponsable, ¿no? de que se pueda la gente, el público en general tener más conciencia. Así que nuestro trabajo no está vinculado con trabajos de marchas, plantones, sino más bien de poder ofrecer información para la toma de decisiones y donde las personas, la sociedad pueda tomar acciones pertinentes basadas en datos e información precisa. Gracias, Sergio. Viridiana, ¿quieres decir algo? Sí, pues creo que todo ese tipo de acciones que me parecen sumamente válidas y relevantes, las construimos pues de la mano de las comunidades. Entonces, pues ellas tendrán la decisión de qué es lo que sigue frente a esta inauguración del tren o previo a la inauguración del tren. Y pues con gusto les haremos saber vía nuestras redes sociales de todas aquellas acciones que se prevean, para que en la medida de sus posibilidades pues las acompañen y las difundan, ¿no? Creo que es muy importante hacer esta difusión tanto de este tipo de información, pero también de las luchas y las resistencias que se están teniendo a nivel comunitario, porque pues al parecer el discurso es que solamente son unos cuantos, cuando justo hay muchas y muchas personas a lo largo de toda la península que están tratando de frenar este megaproyecto, ¿no? Y creo que es importante poderle dar voz y espacio para ellas. Eso, cambio. Gracias. Tenemos algunas preguntas que llegan por Facebook y les voy a pasar. Sara Martínez dice, ¿han revisado el estudio técnico justificativo del cambio de decreto de la Reserva de la Biosfera de Calakmul que está en consulta pública? Sí, gracias. Ese es otro proceso que está abierto. Creo que justo lo que nosotros prevemos es pues que actualmente el programa de manejo y el decreto de creación de la ANP de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, pues no, más bien prohíbe la creación de centros urbanos y de proyectos como sería justo el paso del tren y el detone de los proyectos turísticos, ¿no? Y como es también, por ejemplo, el hotel, ¿no? Ese hotel va en contravención de lo establecido hoy por el programa de manejo. Y entonces lo que está sucediendo es, bueno, va en contra del programa, pues entonces cambia el programa. Y ahí es donde nuevamente nos enfrentamos a cuestiones, pues, del manejo jurídico, de los instrumentos de protección que hoy por hoy tienen esas áreas naturales protegidas, pero sí estamos pues conscientes de ese proceso y tratando de establecer cuál será la ruta de seguimiento. Eso. Gracias. Y otra pregunta de Emilio Godoy, que pregunta, ¿a cuánto CO2 equivalen esas más de 6,000 hectáreas? ¿Han hecho el cálculo? No. Creo Bueno. que
y creo que hay muchos de los datos a lo que nos preguntaban, como cómo se compara esto, cuántos árboles por hectárea, cuánto dióxido de carbono equivalente, cuánto tiempo tardaría una compensación en alcanzar el mismo nivel de captura. Creo que los datos dan justo para hacernos todas esas preguntas. O sea, estos datos son insumos que nos permiten iniciar esa conversación y poder a partir de aquí, poder seguir construyendo y seguir pues exigiendo lo que toca a las autoridades, que insisto, a Fonatur como promovente, a Profepa en su labor de vigilancia y al juzgado que tiene en sus manos vigilar que se acaten las instrucciones que dicta. Y bueno, a los medios que en esta ocasión han cubierto, creo que también pedirles que sigan poniendo su ojo ahí, y a la ciudadanía pues que se involucre en las cosas que son relevantes para poder tener un futuro viable ambiental y socialmente hablando. Ya no tenemos más preguntas, pues me parece que ha sido bastante productivo y no sé si tienen algo de cierre. Bueno, tú has hecho ya un cierre, Manuel, con esto de a las autoridades que les compete este asunto. Si quisieran decir un último mensaje, sino pues para despedir a nuestros invitados y cerrar nuestra conferencia. Sí, adelante, Viridiana. Sí, pues primero agradecerles, ¿no? Agradecerles su presencia, que estuvieron acá toda la hora y media y todas sus preguntas que sin duda enriquecen este diálogo. Pues nuevamente pedirles a los medios esta difusión y también pues que se sumen a la exigencia junto con la ciudadanía y las personas defensoras por la protección de los ecosistemas, pero también de la calidad de la vida de las personas habitantes en la península de Yucatán. Creo que no podemos pensar que ya todo está dicho y que nos quedemos con el discurso de el tren va porque va, sino más bien todo lo que queda por hacer y que todavía hay mucho que proteger y mucho que resguardar. Entonces, pues esa sería mi invitación. Y nuevamente, muchas gracias. Gracias, Viridiana. Bueno, yo les quiero recordar e informar que el video y la presentación de Manuel lo encontrarán junto con el boletín de prensa, lo encontrarán en la página del SEMDA, semda.org.mx, y también nuevamente está el sitio creado por Cartocrítica, que es trenmaya.cartocrítica.algo, es que aquí no lo veo completo, perdón, Manuel. .org.mx. Perfecto, perfecto. Ok, pues muchas gracias. Gracias por su asistencia a esta conferencia, este webinario, por responder a nuestra convocatoria. Hasta luego. Gracias, Viridiana. Gracias, Sergio. Gracias, Manuel. Hasta pronto. Gracias a todas, a todos. Gracias.